la segunda porción del duodeno, ¿no es cierto? Entonces, esa bilis que no pasa al intestino, comienza a circular por la sangre. Por eso es que existe una triada sintomática cuando existe, o mejor dicho, que se presenta en la litiasis biliar. Cuando existe una obstrucción del bacinete, existe lo que se llama la ictericia, la acolia y la coluria. ¿Qué es la acolia? No saben qué es la acolia. La colia es la materia fecal blanca. ¿Cómo se llama el pigmento que tiñe la materia fecal? ¿Por qué es media amarillenta? ¿Cómo se llama? La bilis también tiñe la materia fecal. Se llama la estercobilina. Bueno, sigamos, joven, para que no estemos preguntando. Los nitritos normalmente tienen que ser negativos. Se produce cuando las bacterias reducen los nitratos urinarios a nitritos, o sea, una descompensación o descomposición, perdón, de la bacteria. Cuando las enterobacterias, existe una enzima nitrito reductasa y existen bacterias no reductoras, como el enterococo, Pseudomonas acinetobacter y la cándida. La esterasa leucocitaria debe ser negativa. ¿Qué es la estearasa? Detecta leucocitos lisados o intactos. Junto con la prueba de nitrito y el examen microscópico, o sea, la bacteriuria, aumenta la sensibilidad y la especificidad para las infecciones de las vías urinarias. O sea, prácticamente estamos hablando para los urocultivos, ¿no es cierto? Que nos da una especificidad y nos detecta en el cultivo qué bacteria es la que está agrediendo nuestra vía urinaria. Y dependiendo a la identificación de la bacteria, nos da también el antibiograma, o sea, urocultivo más antibiograma. Quiere decir a esa bacteria qué tipo de antibióticos voy a utilizar para matar a esa bacteria, ¿no es cierto? El sedimento urinario. En el sedimento urinario existen los cilindros, que son estructuras longitudinales formadas en los túbulos renales y debido a la precipitación de la mucoproteína de Tamm-Horsfall. La mucoproteína de Tamm-Horsfall prácticamente es la que actúa como un mecanismo de defensa en la orina cuando existe un cuadro de infección urinaria, jóvenes. Ya todos tenemos la proteína que prácticamente ya está actuando normalmente nosotros ante cualquier pequeña agresión de alguna bacteria hacia nuestro organismo. Seguimos con el sedimento. Los cristales son elementos que se forman debido a la precipitación de diferentes componentes urinarios como consecuencia de su aumento en la orina. Ejemplo, si la orina se torna alcalina, se van a observar cristales de carbonato de calcio, fosfato de calcio y uratos de amonio, cuando estos cristales son propios de orina alcalina. Y cuando el pH se torna ácido, se van a encontrar cristales de ácido úrico, de sodio y de oxalato de calcio. Estos cristales son propios, específicos de un pH ácido. ¿Cuáles son los cristales de mayor importancia clínica? La leucina, la tiroxina, el colesterol, la bilirrubina y los cristales de oxalato. ¿Qué es la leucina? Se presenta en las hepatopatías graves, enfermedades propias de la orina con color a jarabe de arce. La tiroxina se presenta en la tirosinosis y en las hepatopatías graves, o sea, en las enfermedades hepáticas que afectan el hígado, ¿no es cierto? El colesterol, cuando hay colesterol se presenta la quiluria. Hay procesos nefríticos y nefróticos importantes. ¿Qué es la quiluria? ¿Alguien puede decirme?
La quiluria es la presencia de linfa en la orina. Eso se llama quiluria. Y la bilirrubina, cuando aumenta la sangre, se llama hiperbilirrubinemia severa. En cuanto a los cristales de oxalato, se presentan cuando existe una intoxicación por etilenglicol, que es un derivado anestésico. Seguimos con el sedimento urinario y ahora vamos a hablar de las células. Tenemos células que son procedentes del tracto urinario, como ser células tubulares o renales, células de transición y células pavimentosas o escamosas. Las células tubulares o renales son las que provienen del túbulo proximal distal o del túbulo colector. Y las células de transición vienen del epitelio del tracto urinario desde la pelvis renal hasta la porción superior de la uretra. Las células pavimentosas o escamosas vienen de la porción inferior de la uretra y de la vagina. Todos estos detalles, jóvenes, son muy importantes y de todo esto va a venir el examen. Voy a preguntar en el primer parcial y también voy a volver a preguntar en el examen práctico de estos tres primeros temas, primero, segundo y tercero. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes sepan este tema, principalmente lo que se refiere al examen de orina. Las células procedentes de la sangre, por ejemplo, los leucocitos, se presentan en una cantidad normal entre 0 a 4 por campo. ¿Qué pasa con las infecciones urinarias? En las infecciones urinarias se combinan con la prueba de nitrito o con la estearasa leucocitaria. Vale decir, cuando vemos nosotros de un examen de orina la cantidad de leucocitos entre 18 a 20, prácticamente estamos frente a un cuadro urinario. ¿Qué es piuria estéril? Puede haber piocitos en la orina, pero la orina será estéril, sin infección. Eso se presenta en la tuberculosis, en la uretritis, en la balanitis, en los tumores de vejiga y en el uso de corticoides. En estas patologías nosotros podemos encontrar piuria estéril. Las células procedentes de la sangre tenemos ahora los eritrocitos. La presencia de eritrocitos en la sangre se llama hematuria. Normalmente no debe haber eritrocitos en la orina. ¿Por qué? Porque el eritrocito es el encargado de circular por la sangre, por todo nuestro cuerpo, recogiendo, si me permiten la expresión, toda la suciedad, toda la cuchuquera que traen en su espalda, llegan al riñón, se lavan en el riñón, se desprende de toda esa suciedad y se elimina a través de la orina. Y el eritrocito no atraviesa la nefrona e inmediatamente retorna al torrente venoso para ir otra vez por toda la economía cumpliendo ese trabajo, ese fin. Pero ¿qué ocurre cuando hay alguna glomerulopatía? Cuando hay alguna enfermedad propia del parénquima renal que afecta a la nefrona. Entonces, el eritrocito comienza a filtrar y comienza a salir por la vía excretora. Entonces, prácticamente ya tenemos dos hematurias, una hematuria de origen urológico y una hematuria de origen nefrológico. Lo urológico, todo lo urológico viene desde el cáliz infundíbulo pelvis ureter vejiga. Lo urológico, me explico. Un tumor de vía excretora va a presentar hematuria o un cálculo localizado en el cáliz, en el infundíbulo a pelvis, va a presentar microhematuria, donde el eritrocito no se va a alterar en su formación, en su forma normal, perdón. La forma normal del eritrocito es de forma de boina vasca o bicóncava, ¿no es cierto? Y el eritrocito que atraviesa la nefrona prácticamente comienza a salir por la vía excretora, por el cáliz, pero completamente alterada su forma. De esa manera, cuando nosotros tenemos, yo sospecho de un paciente como ustedes joven,
que lo veo medio debilucho, lo veo pálido, medio anémico e hipertenso, yo debo sospechar de alguna glomerulopatía, de alguna nefropatía en ese paciente. Le pido un hemograma y prácticamente ese paciente está con anemia. Si le pido un examen de orina, ese paciente va a presentar microhematuria. Cuando hay microhematuria, yo debo estar seguro si viene de origen urológico o viene de origen nefrológico. Y pido al laboratorio la prueba de dismorfismo eritrocitario en la orina. Dismorfismo quiere decir que el laboratorista que ve a través del microscopio me detecte si hay eritrocitos de forma normal o hay eritrocitos que cambian completamente su forma. Si el laboratorio me informa que existe gran cantidad de eritrocitos dismórficos, ahí yo prácticamente detecto que hay o confirmo que hay una glomerulopatía, una enfermedad propia del parénquima renal que no corresponde su tratamiento y su atención por parte del urólogo, corresponde el tratamiento al nefrólogo. El nefrólogo es el médico que trata los riñones clínicamente. El urólogo es el que trata quirúrgicamente todas las patologías de la vía urinaria. Esa es la gran diferencia. ¿Entienden? Aquí está lo referente a la hematuria. Fíjense, aquí está la aorta y aquí está la cava. Aquí está el riñón. Este es un tumor renal, este es una poliquistosis renal. Este es el infundíbulo y esta es la pelvis renal y aquí está el ureter, ¿no es cierto? Si este tumor se abre, se contacta con la vía excretora, entonces comienza a sangrar y el paciente presenta una hematuria importante de origen urológico que llega a la vejiga, se junta en la vejiga, sale por la uretra hasta afuera y el paciente orina sangre viva, rutilante. Por eso se dice que todo paciente con una hematuria macroscópica silenciosa, o sea, indolora, es sinónimo de tumor o cáncer de vía excretora mientras no se demuestre lo contrario. Si uno de ustedes o yo voy a orinar sangre puringa y sin dolor, ulicarácteria, prácticamente estoy sospechando que existe algún cáncer de vía excretora o localizado en el parénquima renal. ¿Me entienden? También existen otras causas de hematuria. Por ejemplo, aquí las úlceras de Hunner, que son propias de la cistitis intersticial, muy frecuente en la mujer. Se abre la mucosa, se ulcera, hay una úlcera donde va a haber una microhematuria, el paciente va a orinar con sangre y prácticamente esto se presenta con una sintomatología muy dolorosa, que a medida que se va llenando la vejiga, comienza el dolor intensamente en el hipogastrio, es propio de las mujeres. Comienza a presentar un dolor importante en el epigastrio que solo le alivia con la micción. Entonces las mujeres vienen y le cuentan al médico: doctor, no puedo aguantar de dolor porque a medida que se va llenando mi vejiga, yo siento que el dolor es tan intenso en mi bajo vientre que corro al baño porque solo me alivia, doctor, con la orinada. Cuando orino recién me alivia. Entonces, inmediatamente uno tiene que sospechar de una cistitis intersticial o de una úlcera de Hunner. Las bacterias son negativas, o sea, existe una bacteriuria asintomática cuando es más de 5 bacterias por campo. Refleja más o menos 100.000 unidades por mililitro. Cuando hay 100.000 unidades, prácticamente se confirma como una infección del tracto urinario. La leucocituria bacteriana está presente cuando existe
Clamidia trachomatis en la orina, en la Neisseria gonorrea, en el micoplasma, en la tuberculosis y en una fase curativa de la infección de vía urinaria. Todas estas patologías que acabo de nombrarles se presentan con una leucocituria abacteriana. Esta es la primera parte de... Ahora vamos a hablar de exámenes especializados. En los exámenes especializados que detectamos que son importantes en el campo urológico, tenemos que hablar de la fosfatasa ácida. La fosfatasa ácida o prostática normalmente se presenta en cantidades pequeñas en la sangre, pero puede encontrarse en niveles más altos en algunos pacientes con cáncer de próstata. ¿Por qué les hablo de la fosfatasa ácida, habiendo ya el PSA? Porque ustedes... Ojalá que en Bolivia todos se vayan modernizando y prácticamente no utilicemos nosotros más la fosfatasa ácida para el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades ya no pedimos nosotros la fosfatasa ácida para sospechar o tratar de identificar un cáncer de próstata. Siempre pedimos el antígeno prostático específico o el PSA, que es mucho más específico. Sin embargo, los niveles de fosfatasa ácida prostática en la sangre también pueden elevarse en pacientes con ciertas enfermedades benignas de la próstata o en cáncer que puede estar en una fase temprana. La fracción prostática solo se produce en la próstata, pero se elevan en etapas tardías del cáncer, cuando el cáncer está muy avanzado. Esto todavía se utiliza en algunas poblaciones en el interior del país, donde prácticamente no hacen los laboratorios o los técnicos no están todavía debidamente capacitados para realizar un PSA o un antígeno prostático específico. Ahora, el antígeno prostático específico, que a todo el mundo ya escucha al respecto, es el examen más importante, que es una glicoproteína que solo se produce en la próstata por glándulas. Y su conducto y su función de licuefacción seminal permite detectar precozmente el cáncer prostático. Es importante saber, jóvenes, que 1 gramo de adenoma prostático, adenoma es un tumor benigno, produce 0,3 nanogramos por mililitro de antígeno. Mientras, fíjese la diferencia, mientras que 1 gramo de cáncer de próstata produce 3 nanogramos por mililitro de antígeno. Vean la diferencia, jóvenes. Aquí dice, en la hiperplasia o en el tumor benigno es 0,3 nanogramos y en el cáncer son 3 nanogramos por mililitro de antígeno. El valor normal del antígeno prostático va de 0 a 4 nanogramos por mililitro. ¿Qué es la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana? Es producida por el trofoblast y otros tejidos. Aumenta cuando existe la mole hidatidiforme y que aumenta por encima de valores normales en el tiempo del embarazo. También aumenta en el coriocarcinoma. También aumenta la fracción beta de la gonadotrofina coriónica en el tumor testicular no seminomatoso y en otras patologías como el páncreas, estómago, pulmón, hígado, mama y ovario. ¿Qué quiere decir? Que el PSA también ahora se está viendo que no solamente es producido por la próstata, sino también cuando existen otro tipo de patologías de origen pancreático, estómago, pulmón, hígado, mama y ovario. La alfa-fetoproteína, o sea, ya estos son marcadores tumorales de testículo.
la gonadotrofina coriónica humana fracción beta es un marcador tumoral para el diagnóstico de cáncer de testículo. La alfa-fetoproteína también se detecta o se utiliza para detectar un cáncer de testículo, o sea, es un marcador tumoral. Es una glucoproteína producida por el feto después de la 4ª semana de gestación. Además, es producida en el hígado, además el saco vitelino y el tracto gastrointestinal, alcanza cantidades elevadas en el segundo trimestre y desaparece a los 25 días postnatal. Está presente en cáncer testicular no seminomatoso o de células germinales. La deshidrogenasa elástica es otro marcador tumoral de testículo para el diagnóstico de cáncer testicular. Se mide con mayor frecuencia para verificar daño tisular. La enzima deshidrogenasa elástica se encuentra en muchos tejidos del cuerpo, especialmente en el corazón, hígado, riñón y el músculo esquelético, las células sanguíneas del cerebro y los pulmones. Puede ser un signo de daño en los tejidos y algunos tipos de cáncer, otras enfermedades. También se llama lactato deshidrogenasa. Es un marcador tumoral de testículo. Para eso lo utilizamos. ¿Qué es el Bahar en la orina? El Mycobacterium tuberculosis es el bacilo ácido alcohol resistente que más nos interesa identificar. Se busca en varios tipos de muestras de distinta procedencia, ya sea en la expectoración, en la orina, en el líquido pleural, líquido de ascitis, material de algún absceso o tejido. También en la tinción ácido resistente de las micobacterias junto con su forma característica de bastón ligeramente curvado es de buena ayuda para la detección precoz de la infección. Esto prácticamente pensando en la tuberculosis, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de la instrumentación urológica. Ustedes saben, jóvenes, que la urología siempre fue la niña bonita de la medicina. ¿Por qué? Porque terminada prácticamente la Primera Guerra Mundial y cuando se conoció la fibra de vidrio, entonces se idearon y crearon un cistoscopio. Cistoscopio quiere decir que es una óptica, es un aparato que se mete a la vejiga que estaba conectada a una batería que proporcionaba luz. Y con eso se comenzó a ver por dentro de la vejiga, ya se entró a conocer cómo era la uretra por dentro y cómo era la vejiga por dentro, los primeros cistoscopios, que eran lógicamente se utilizaba agua y porque no existían los sueros, ¿no es cierto? Luego recién, a medida que se conoció, se fue perfeccionando la fibra óptica, prácticamente se crearon una serie de aparatos. Y hoy en día, jóvenes, prácticamente con el ureteroscopio y el nefroscopio, llegamos a conocer exactamente todo lo que ocurre y cómo es el ureter por dentro y el riñón por dentro, sin necesidad de estar abriendo o haciendo una herida a través de la piel. Por eso es que gracias a estos grandes descubrimientos es que la urología ha sido la niña bonita y la urología ha crecido a no grandes pasos, sino grandes zancadas. ¿Por qué? Porque prácticamente el conocimiento se avanzó a grandes pasos gracias a la creación de estos aparatos endoscópicos que facilitaron el conocimiento de la urología. Es así que gracias a todos estos avances en la tecnología, la urología se fue dividiendo, jóvenes. Antes solamente existía el urólogo que veía todo lo que es riñón. Cuando se descubrió que el urólogo solamente el urólogo vio que él podía resolver quirúrgicamente las patologías urológicas,
Entonces, el urólogo se encargaba de la parte quirúrgica y de la parte clínica. Pero también ya se comenzó a descubrir la nefrona y cómo funcionaba el riñón, y el urólogo prácticamente se dividió en dos ramas, la urología y la nefrología. La nefrología se encarga de todas las patologías que comprometen o que atingen al parénquima renal, que son una buena cantidad de patologías. Entonces ya la urología se dividió en urología y nefrología. Con el aumento de los aparatos y la tecnología, ya la urología vio cómo eran y se estudiaron mejor los diferentes tipos de tumores o cáncer de vía urinaria, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de testículo, cáncer de próstata, cáncer de epidídimo, en fin. Y prácticamente gracias a la tecnología se conoció más de cerca y en qué consistía la oncología o el cáncer urológico, y de ahí fue que el urólogo otra vez se divide la urología y se crea la oncología urológica. Cuando se vio que de los testículos provenían los espermatozoides y que había una infinidad de patologías que comprometían la fecundidad en el hombre, no estoy hablando en la mujer, en el hombre, y que el hombre era la causa de la falta de embarazo en la mujer, se comenzaron a estudiar y descubrir un sinfín de patologías que comprometían al espermatozoide, al testículo, a los deferentes, al pene. Entonces se creó lo que se llama la andrología. El urólogo prácticamente se divide otra vez la urología y se crea la andrología. Cuando se observó que las mujeres multíparas comenzaban a presentar descensos, incontinencias urinarias y una serie de patologías urinarias secundarias al descenso de vejiga, prácticamente se creó la uroginecología. Los uroginecólogos se encargan de solucionar toda la parte que corresponde a la parte genital y urinaria en la mujer. Cuando se vio, jóvenes, que el cuerpo de los bebés o de los niños respondían de una manera muy diferente a la de los adultos, la urología se volvió a dividir y se formó la urología pediátrica. Entonces, para que ustedes vean, jóvenes, es tan amplia, son tantas las patologías y las subramas de la urología que en los grandes países prácticamente se hace efectiva la utilización, el uso o la consulta de estas subespecialidades. ¿Por qué? Porque la casuística en toda este tipo de gente es bien estudiada y bien conocida, por ejemplo, en el Brasil. Pero que en Santa Cruz, si yo me dedicara solamente a la urooncología, prácticamente me muero de hambre, ¿no es cierto? O me dedicara a la uropediatría, también. Entonces, nosotros en el Hospital San Juan de Dios hacemos todas las cirugías urológicas que existen en el campo quirúrgico de la urología. Entonces, en Bolivia es medio complicado decir, yo me puedo dedicar solamente a la uroginecología y dejo nada. No se puede, el médico se muere de hambre, pero no ocurre lo mismo en la Argentina o en el Brasil. En el Brasil, prácticamente la uropediatría, si un niño está con algún problema urológico, ya lo mandan directamente al urólogo pediatra. Si una persona tiene un cáncer, directamente lo mandan a urooncología, porque son especialistas solamente en urooncología o cáncer de vías urinarias. Por supuesto, ellos que se dedican única y exclusivamente a cánceres de vías urológicas tienen mucha experiencia en el manejo de estas patologías, porque nosotros prácticamente somos todólogos.
vemos muchas patologías, no como en otros países. Por eso es que uno tiene que ir a actualizarse o hacer cursos de actualización en el exterior con profesores que solamente se dedican a un tipo de subespecialidad. Dicho esto, jóvenes, la instrumentación neurológica, de acuerdo a su uso y clasificación, se utilizan instrumentos diagnósticos e instrumentos terapéuticos. Y según su constitución, en blandos, que son de gomas, semirrígidos, que son de plástico, y rígidos, que son metálicos. Vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las funciones de los instrumentos urológicos? Una función evacuadora, por ejemplo, la sonda Nelatón. Si yo estoy con un globo vesical o tengo retención urinaria, me colocan una sonda de Nelatón, evacúan mi vejiga de la orina y prácticamente soluciona mi problema. Una función instiladora. A través de la sonda Foley, si yo tengo un cáncer de vejiga ya diagnosticado, ya resuelto quirúrgicamente, existen medicamentos, una quimioterapia local que se introduce dentro de la vejiga a través de sondas, son instilaciones. Una función dilatadora, que se utiliza bujía dilatadora cuando tenemos una estenosis de uretra, se nos cierra la uretra, nosotros tenemos una serie de bujías metálicas para ir dilatando paulatinamente la uretra para que ese paciente pueda volver a orinar. Una función exploradora, por ejemplo, el explorador de bola, y una función operadora, por ejemplo, el cistoscopio. Con el cistoscopio entramos a la vejiga y a través del cistoscopio nosotros podemos extraer cálculos e introducir el resectoscopio y hacer cirugías endoscópicas tanto de próstata como resolver tumores vesicales, ¿no es cierto? Y a través del ureteroscopio entramos hasta el riñón para sacar cálculos de la pelvis renal, del ureter, en fin, y utilizando con la utilización del láser prácticamente se hacen maravillas. Ya hoy en día yo le puedo operar su cálculo renal a cualquiera de uno de ustedes y mañana ustedes están trabajando normalmente y asistiendo a sus clases, no como antes que hacíamos un bruto tajo en la región costal derecha o izquierda donde ya estaba localizado el cálculo y ese paciente quedaba inutilizado por unos 20 días hasta su recuperación completa. Hoy en día la medicina moderna prácticamente nos incita a que el paciente vuelva rápidamente a su trabajo lo más antes posible. ¿Por qué? Porque todo paciente que está en su casa es pérdida para la empresa, ¿no es cierto? Pérdida de dinero. Entonces, cuanto antes, ese paciente tiene que volver a sus labores habituales. ¿Cuáles son la escala de los instrumentos urológicos? Fíjense, tenemos la escala de Charrier, la escala de Beniquet y la escala de Charrier o francesa, la francesa o French es la que más se utiliza, que gradúa los instrumentos en 1/3 de milímetro, tanto en equipos blandos y semirrígidos. ¿Qué es 1/3? Por ejemplo, ustedes saben que existe la sonda Foley número 18. La sonda 18, ¿qué calibre tiene? ¿Qué grosor? Entonces, divido 18 entre 3. 6 por 3, 18, quiere decir que mide 6 milímetros. Digamos sonda Foley número 21. Multiplico 7 por 3, 21. La sonda número 21 tiene 7 milímetros de calibre. Tenemos sonda Foley número 22 o 24. Si es 24, 3 por 8, 24. Tiene 8 milímetros de espesor. Esa es viene en French o francesa, como ustedes quieren. Y los Beniquet, que gradúan los instrumentos en 1/6 de milímetro.
Son equipos netamente metálicos y yo jamás permitiría que ustedes utilicen un Beniqué. Eso está en manos uso y exclusivamente del urólogo, pero ustedes lo van a conocer, se los voy a mostrar. Las sondas pueden tener luz y las bujías no las tienen. ¿Qué quiere decir esto? Las cualidades de la sustancia para la instrumentación. La sustancia para la instrumentación, o sea, la lidocaína que utilizamos hoy en día, tiene que ser anestésica, lubricante, hidrosoluble y estéril. Entonces, la lidocaína tiene que reunir todas estas condiciones para que me facilite el uso de todos estos instrumentos urológicos al introducirme dentro de la vía urinaria. ¿Cómo se esterilizan estos instrumentos urológicos? Hay que hacer un lavado mecánico con agua y detergente, luego se colocan en un autoclave y algunos, no todos, se utiliza la ebullición. También estos instrumentos, luego de ser lavados con agua y algún jabón, se los seca debidamente y se deja en soluciones de formol y vitane o bien oxicianuro de mercurio. Hoy en día existe el famoso Sidex, que de a poco ya está, poco a poco está dejando de ser utilizado. Entonces, la instrumentación de todos, perdón, la esterilización de todos estos aparatos tiene que ser realizado por un personal especializado que solamente haga esto, porque son medicamentos, son instrumentos muy caros para poner en manos de gente que no está preparada para realizar la esterilización de estos aparatos, jóvenes. Entonces, ya hemos visto que han roto, han metido las ópticas en soluciones que no deberían meter y prácticamente friegan un aparato que vale como 1.600 o 1.800 dólares, jóvenes. Entonces, nosotros buscamos personal especializado de enfermería que sepa la manipulación de estos instrumentos de endourología. ¿Cuáles son los instrumentos urológicos más utilizados? La sonda Nenelatón, sonda Codada, sonda de Tinam, sonda Foley de 2 y 3 ramas, sonda Philips, bujías dilatadoras, infladores de bolas, cistoscopios, panendoscopios, tritorio y ureteroscopios. Ahora vamos a ver. ¿Qué son las sondas acodadas o las sondas de Nelatón? Vean acá. Estas son sondas acodadas de Nelatón que sirven para evacuar la orina. Fíjense, tienen un huequito. Se lubrica la uretra y esto se lubrica por fuera con silocaína y todo esto se introduce hasta la vejiga y la orina se evacúa por este orificio. Vean, acá tiene este orificio. Esta es otra sonda, sondas de plástico, que todas estas tienen su orificio para evacuar la orina. Sondas de balón o Foley de 2 y 3 ramas. Esto ustedes van a ver en urología, que utilizamos mucho. Las sondas de 3 vías utilizamos mucho en cirugías de próstata o en cirugías de cáncer de vejiga. Todas las sondas tienen un balón de autofijación. Por ejemplo, esta. Por acá introducimos suero. Fíjense, tiene una marquita. Introducimos suero y llenamos el balón con 20 centímetros o 30 centímetros cúbicos de suero fisiológico que se infla dentro de la vejiga y esto no sale más. Por acá sale el contenido de la orina a través de este dispositivo y por este otro dispositivo, cuando operamos de próstata, entonces metemos suero fisiológico por acá, entra, sale a la vejiga, lava la sangre de la vejiga y vuelve a salir por este conducto del medio. La sonda Foley de 2 vías, cuando hay retención urinaria, prácticamente a través de esto introducimos el balón con suero de 10 centímetros cúbicos, el balón de autorretención, toda la orina comienza a salir a través de este dispositivo, que no necesita tener un dispositivo para lavar. Aquí tenemos otra sonda siliconizada
sonda Foley de 3 vías y estas son de 2 vías. Esto yo se los voy a mostrar en las prácticas de urología, joven. La sonda de Phillips con su latiguillo de conductor, ¿qué quiere decir? Fíjense, cuando nosotros tenemos un paciente con estenosis de uretra, o la uretra se le va cerrando al paciente, fíjense, esta es la sonda Phillips, la hembra, llamamos hembra porque es bien delgadita, flexible, y prácticamente nosotros con la uretra bien lubricada con silocaína, la uretra introducimos a través del meato unos 10 centímetros o 15 centímetros cúbicos de silocaína en jalea, esperamos que se anestesie y como es lubricante y prácticamente permite que esto corra o se deslice, introducimos esta punta por el meato y prácticamente nos facilita este grosor que es tan delgadito, nos facilita la llegada hasta la vejiga. Llega hasta la vejiga y aquí tienen un tornillo. Esta es la hembra y este es el macho. Entonces, aquí nosotros atornillamos prácticamente en este dispositivo y estos tornillos se emperna, se atornilla, como ustedes quieran, y queda bastante fijo. Y fíjense acá tiene un orificio de esta sonda ya que es hueca, que es más rígida. Entonces, el paciente con estenosis, como esto ya está dentro de la vejiga y esto está debidamente lubricado, también lubrico por fuera esta sonda y prácticamente todo se mete dentro de la vejiga. Esto se enrosca dentro de la vejiga y esta punta llega hasta dentro de la vejiga. Prácticamente el pene estaría, el meato a esta altura, ¿no es cierto? Entonces dejamos una media hora, unas 2 horas ahí en la uretra y esto nos sirve como dilatación de la uretra. Sacamos todo este dispositivo para afuera hasta que va a salir esto hasta afuera del pene y esto va a seguir dentro de la vejiga. Destornillamos todo esto, se desentornilla y traemos otra sonda mucho más gruesa que esta. Otra vez atornillamos y otra vez introducimos todo el dispositivo, pero esto mucho más grueso, hasta la vejiga para que esto nos vaya dilatando la uretra. También esto se los voy a mostrar allá en el servicio de urología. ¿Qué es el resectoscopio? Fíjense, esta es la óptica, por acá mi ojo está colocado acá y viendo por dentro todo lo que ocurre dentro de la vejiga y en la próstata. Con este aparato yo cierro y aquí me sale una especie de un alambrito medio ovalado que está conectado esto a un bisturí eléctrico, donde con mi pie yo pongo corte y esta punta sale para afuera y vas cortando el parénquima prostático y cuando llega acá prácticamente corta por pedazos el parénquima prostático y va sacando y sacando y sacando, no hasta afuera, sino todo esto se queda en la vejiga. Todo este contenido de pedacitos de próstata se quedan dentro de la vejiga, que cuando yo veo que terminé de resecar la próstata y todo está dentro de la vejiga, saco el resectoscopio y meto un evacuador de Ehrlich. El evacuador de Ehrlich es un dispositivo para absorber o para retirar todo el contenido de la vejiga, o sea, esos pedazos es como un chisguete que ustedes aspirarían y todo se viene a través de esa aspiración. Viene hacia el baloncito, hacia el globito que tiene un chisguete, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo prácticamente hacemos en urología. ¿Qué es el ureteroscopio rígido? Este es un ureteroscopio, fíjense, esta es la óptica. Todo esto entra por la uretra hasta el riñón, pero solamente hasta el tercio superior del uréter. No puede entrar dentro del riñón, pero en forma recta, no puede doblarse ni para arriba ni para abajo. Entonces, y uno está mirando a través de esto y a través de este dispositivo se meten los catéteres guías, se meten las pinzas, todo para retirar los cálculos más pequeños. El ureteroscopio flexible, fíjense, este flexible tiene también, esto está conectado a una fuente de luz que
y yo estoy mirando por acá. Entonces, todo esto que es más delgado entra hasta el riñón y este dispositivo que yo manejo desde acá, desde esta ruedita, yo puedo hacer que esto mire para acá, mire para acá, mire para este lado o mire para este otro lado. Y con este dispositivo lo abro y lo cierro. ¿Me entienden? Entonces yo puedo hacer maravillas, entrarme dentro del riñón y si está en el cáliz inferior, movilizo esto ya sea para un lado o para otro y saco los cálculos de cáliz inferior y me meto prácticamente a todos los cálices. ¿Por qué? Porque toda esta porción del ureter es flexible. Esta puntita puedo ponerla acá, esta punta puedo poner acá o esta punta puedo ponerla más abajo todavía, porque todo lo manejo con este dispositivo. Es un aparato muy interesante, pero también caro. Y los equipos para destruir los cálculos vesicales, este es el litotritor. Litotritor que tiene su pedal. Y este aparato, fíjense, tiene un alambre en la punta, ¿no es cierto? Todo esto se mete dentro de la vejiga y el cálculo está en la vejiga. Entonces, esto funciona como un taladro. ¿Han visto ustedes utilizar el taladro a los que rompen las carreteras? ¿No es cierto? Aquellos que ponen como una pistola y comienza un ruido tremendo a golpear el asfalto y van sacando en bloques. Lo mismo es el mismo principio que yo meto esto dentro de la vejiga, esta punta la pongo en contacto con la piedra, aprieto el pedal y prácticamente donde yo toco viene una onda expansiva que lo va reventando o lo va destruyendo paulatinamente el cálculo. ¿Entienden? Son litotritores neumáticos. El láser es diferente, tiene una punta como esta, pero tiene una luz. Entonces, esa luz llega a la piedra y es una maravilla cómo lo va desgranando al cálculo, jóvenes. Por eso ni sangran, los ratingos se levantan y se van a su casa. ¿Cuáles son las indicaciones del cateterismo uretral? ¿Cuándo hay que poner una uretra? Cuando hay una retención aguda de orina, cuando hay un cateterismo permanente, cuando hay hematurias intensas, cuando hay preoperatorios de complicaciones quirúrgicas, cuando hay procederes médicos como el uso de la BCG. La BCG es la vacuna de Calmet y Guerin utilizada para la tuberculosis, que nosotros lo utilizamos bastante cuando vemos cáncer de vejiga. Utilizamos también la indicación del cateterismo sondaje uretral cuando hay pacientes con incontinencia de orina y en traumas vesicales. ¿Cuáles son las contraindicaciones del cateterismo uretral? ¿Cuándo no debo poner una sonda por el pene o por la uretra? Cuando hay una estrechez de uretra, cuando hay una uretritis aguda, orquiepididimitis o una cistitis aguda. Todo proceso, una prostatitis, una epididimitis, una cistitis, no debo colocar sonda porque voy a agravar el cuadro. ¿Cuáles son las complicaciones del cateterismo uretral? Las falsas vías. Yo puedo meter una sonda y salirme de la uretra y meterme a otro lado. La inflamación de los testículos, la uretritis, las fístulas uretrales, la pielonefritis, shock séptico, litiasis vesical y obstrucción de la sonda por coágulos o esfacelos. ¿Qué cuidados se deben tener con la sonda permanente? Hay que cambiar la sonda cada 15 días, dependiendo de la calidad de sonda. Si son las sondas esas finas, nosotros cambiamos cada 3 semanas, o sea, y la siliconada cambiamos cada mes. Hay que hacer una quimioterapia por vía oral, siempre tienen que darle una sulfa o algún antibiótico. Hay que utilizar una sonda con un calibre adecuado, hay que utilizar una bolsa colectora de orina estéril, cambiar la posición del pene para evitar fístulas uretrales, lavado vesical periódico y utilizar la sonda de Foley número 18 o 20 cuando es permanente. Con esto terminamos este tema, jóvenes. Nos vemos el próximo martes. Por favor, a los jóvenes que me colaboran,
no se olviden enviarme la lista de los alumnos que van a tener práctica el día lunes. Son 8 que sus compañeros prácticamente y todos ustedes ya deben estar debidamente organizados. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. Dios los bendiga, que tengan un fin de semana muy interesante, jóvenes. Que les vaya bien. Hasta luego.